Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase, nuestra primera clase de la guía número 1 del semestre 2. Hemos vuelto, ¿cierto?, con las guías, así que hemos vuelto con las clases en YouTube. Esta primera clase va a ser más que nada reforzar lo que eran las guías del semestre pasado, la última guía del semestre pasado, y lo que más nos costó en la guía semestral de julio, y es probabilidades. Ya vamos a ir más lento porque la guía de este mes de septiembre es probabilidades y estadísticas. Así que les voy a pedir mucha atención, cuadernito, ojalá un cuaderno y un lápiz, o a escucharla atentamente la clase. Ya, ojalá con un cuaderno y lápiz y en una buena postura, sentados sobre una silla o en su propia camita, pero sentados, no acostados. Vamos a partir la clase con una pequeña frase de Albert Einstein. Para las personas que dicen que las matemáticas son fome o todo, yo creo que todo se basa en cómo lo vemos, ¿cierto? Cómo vamos a enfrentarnos a la matemática, cómo nos enseñan las matemáticas. Albert Einstein dice que las matemáticas puras son, en su forma, la poesía de las ideas lógicas. Este científico físico es de hecho el más conocido y más popular cientista del siglo XX, y es ultra conocido, ha salido en películas y todo, pero es conocido en el mundo de la ciencia por la gran teoría de la relatividad, que habla de que el tiempo es relativo según el punto de vista de donde se vea. Entonces partamos con nuestra clase, ¿cierto? Primero vamos a tener un índice donde vamos a ver el objetivo, que es reconocer diferentes tipos de sucesos probabilísticos. Solo va a ser eso la clase. Entonces lo primero va a ser definición de conceptos que deberíamos saber en probabilidades. Luego vamos a ver los sucesos probabilísticos. Y en el ejercicio 3 van a estar los ejercicios. Entonces, tenemos la definición de conceptos importantes como primero, ¿cierto? ¿Qué significan ciertos conceptos? Vamos a ver dos principalmente. Probabilidad, que es la medida subjetiva de incertidumbre de que algo ocurra, ¿ok? Es qué tan probable que algo ocurra, ¿cierto? Es subjetivo. Y el margen de las probabilidades, esto es muy importante, siempre va a ser entre 0 y 1. Siendo 0 una nula probabilidad y siendo 1 totalmente probable. Entonces, aquí hay botoncitos como de más información. Veamos qué pasa. Si nos vamos a probabilidad, entonces es casos favorables divididos en casos totales. O sea, aquí sale la división, ¿cierto? La probabilidad, casos favorables partido en casos totales. Nos vamos al segundo. Vamos a ver. Si en una tómbola existen 10 pelotas de color rojo, o sea, una tómbola solo con pelotas rojas, 10 pelotas rojas. Entonces, la probabilidad de obtener una pelota roja va a ser casos favorables 10, ¿cierto? Porque quiero obtener una pelota, pero tengo 10. Entonces me da lo mismo cuál roja sea. Total, no quiero una. Entonces va a ser 10 de 10. O sea, 10 partido en 10, 1. Es un caso totalmente probable. Y la probabilidad de obtener, por ejemplo, una pelota azul en una tómbola con pelota roja es 0. 0 de 10, o sea, 0. Totalmente improbable. ¿Se entiende? Siempre va a estar entre 0 y 1. Casos favorables partido en casos totales. Y el segundo concepto que vamos a ver, que nos costó el semestre pasado y que no lo habíamos visto, es el porcentaje. Este símbolo. Entonces esto es un símbolo, claro, matemático que representa la cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. En 100 partes iguales. ¿Cómo es esto? Una fracción de 100 partes iguales. Por ejemplo, el 40% va a ser una fracción de 100 partes, o sea, 40, ¿cierto? Dividido en 100 es igual a 0,4. 50% va a ser 50 dividido en 100, o sea, 0,5. El 0,4, ¿cómo lo paso a un porcentaje? Multiplicando por 100. Entonces 0,4 por 100 es 40, 40%. El 0,6 por 100 va a ser 60%. ¿Ya se entiende? Por ciento.
fracciones de 100 por 100. Una vez visto estos conceptos importantes que son para la probabilidad, podemos empezar a ver los sucesos probabilísticos que vamos a ver en esta clase número 1. Mucha atención, ¿ya? Mucha atención. Entonces, tenemos dos tipos de sucesos principales: la intersección de sucesos y la unión de sucesos. La intersección de sucesos nos dice que en la intersección entre A y B tenemos un evento A, ¿cierto? Este círculo que es dorado, y un círculo B, un evento B, que es celeste. La intersección entre estos dos eventos van a ser los sucesos que se encuentren entre A y B, o sea que se encuentren dentro de A y B, en donde se unen. ¿Se fijan que hay un verdecito pintado? Esos son los sucesos que están dentro de A y B. Vamos a ver qué nos dice el saber más. Cuando hablemos de intersección de sucesos, vamos a ocupar la I, ¿cierto? Lo que va a significar la utilización de la multiplicación de las probabilidades correspondientes a cada evento. ¿Qué quiere decir esto? Llevémoslo a un ejercicio. Si tenemos una tómbola con 10 pelotas, 4 rojas y 6 azules, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener una pelota roja y una azul? Estamos ocupando I. Sabemos que es intersección de sucesos, o sea, multiplicación. Entonces, siempre se hace por parte. La probabilidad de obtener una pelota roja va a ser 4 dividido en 10, ¿cierto? Porque quiero obtener una pelota roja y tengo 4. 4 dividido en 10, que es 0,4. ¿Cómo lo transforma a porcentaje? 0,4 por 100, y eso es 40%. Y la probabilidad de obtener una pelota azul va a ser entonces 6 partido en 10, o sea, 0,6. Y en porcentaje va a ser 0,6 por 100 igual 60%. ¿Cómo ustedes pueden ver que esté bueno eso? Porque yo les dije que las probabilidades van siempre entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, como yo tengo solo pelotas rojas y azules, ¿cierto? La probabilidad de obtener roja es 0,4. Entonces la probabilidad de obtener azul automáticamente va a ser 1 menos 0,4, o sea 0,6. Porque 1 es el total, ¿cierto? Es el máximo, es como el 100% como sale acá. Entonces 1 menos 0,4 son 0,6, o 100% que es el máximo de pelotas, menos el 40% que son las pelotas rojas, va a ser 60% que son las pelotas azules, ¿cierto? Y es importante que nunca ustedes en probabilidades van a tener que multiplicar los porcentajes, nunca se van a multiplicar. Entonces nosotros buscamos la respuesta. La probabilidad de obtener una pelota roja y una azul, y va a ser multiplicación. Entonces será 4 partido en 10 por 6 partido en 10. Y eso es multiplicación horizontal. 6 por 4, 24. 10 por 10, 100. 24 dividido en 100, 0,24. Y como es por ciento, ¿cierto? Está dividido en 100 ya. 24%. 24% de probabilidad de obtener una pelota roja y una azul de esa tómbola. Entonces ahora veamos la unión de sucesos. La unión de sucesos serán los sucesos que se encuentran o en A, ¿cierto? Tenemos un evento A y un evento B. Y la unión van a ser todos los sucesos que estén o en A o en B, ¿cierto? O sea, todo lo pintado. Abarca absolutamente todo, ¿ya? Sí, puede estar en A y no puede estar en B, o puede estar en B y no en A, o puede estar en conjunto, ¿cierto? En A y en B puede estar. Da lo mismo. Vamos a ver en saber más. Entonces, cuando hablemos de unión de sucesos, vamos a ocupar la O, lo que significa la utilización de la suma de las probabilidades correspondientes a cada evento. Entonces, vamos a volver a tener la tómbola con 10 pelotas, las 4 rojas y 6 azules. Pero ahora nos preguntan la probabilidad de obtener una pelota roja o una azul, ¿ok? Entonces la probabilidad de obtener una roja dijimos que era 4 décimos, que es 40%, y la probabilidad de obtener una azul es 0,6, que es 60%.
aquí los porcentajes, cuando son suma, unión de sucesos, sí se pueden sumar. Y fíjense, la probabilidad de obtener una pelota roja o azul, que es suma, será 4 décimos más 6 décimos. Tiene el mismo denominador, entonces sumamos solamente el numerador, ¿cierto? Y se mantiene el denominador. 6 más 4, 10. Partido en 10, 10 dividido en 10, 1. Porque es el mismo número que se divide. Y 1 dijimos que era totalmente probable. Entonces es 100%. Porque queremos una roja o una azul. Y en la tómbola solamente hay rojas y azules. Entonces 100%. Súper simple, ¿no? Entonces estos son los dos tipos de sucesos. Intersección y unión de sucesos. Si no les quedó claro, les recomiendo volver a ver la parte del video donde se explica el ejercicio. Pero ahora veremos ejercicios de intersección y unión de sucesos. Entonces, como les dije, en el índice la parte 3, ejercicios de probabilidades. Entonces tenemos el ejercicio de intersección de sucesos. Nuestro primer ejercicio. Y nos dice que vamos a lanzar dados normales. Recordemos que para lanzar un dado normal, la probabilidad de obtener cada cara es un sexto. ¿Por qué? La probabilidad de obtener que yo tire un dado, ok, y que me salga un 5 es 1 entre 6, porque tiene 6 caras el dado. La probabilidad de obtener un 4 también es 1 entre 6. Entonces, si jugamos Monopoly y lanzamos 2 dados para llegar a la salida y obtener una mejor recompensa, ¿cuál sería la probabilidad de obtener un 6 y un 1? Lanzamos 2 dados y un 1. La utilización de y va a significar intersección de sucesos, es decir, multiplicación. Entonces la probabilidad de obtener un 6 es un sexto por y probabilidad de obtener un 1, ¿cierto? El dado 1 es un sexto. Multiplicación se hace horizontal. 1 por 1, 1, 6 por 6, 36. Y 1 dividido en 36 son 0,028. Y eso llevado a porcentaje es 2,8%. ¿Por qué? Porque el resultado decimal, o sea 0,028, multiplicado por 100, nos va a dar el porcentaje. ¿Ok? Ahora vamos a ver unión de sucesos. Entonces, el mismo caso, ¿cierto? De dados. Pero ahora vamos a lanzar el dado, ¿cierto? Y nos dice cuál sería la probabilidad de obtener un 6 o un 1. Entonces, la utilización de o, ¿cierto? O va a significar unión de sucesos, es decir, suma, ¿cierto? Porque estamos utilizando un o, lanzamos un dado y queremos obtener o un 6 o un 1. Entonces vemos la probabilidad de obtener un 6 o un 1, y eso va a ser, la probabilidad de obtener un 6 es un sexto, más la probabilidad de obtener un 1 es un sexto, y eso es 2 dividido en 6, lo que equivale, si dividimos, a 0,333, y eso va a ser igual en porcentaje 0,333 por 100, ¿cierto? 33,3%. Es importante recordar siempre entonces que los ejercicios de unión de sucesos, el resultado decimal lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el porcentaje. Sigamos entonces. Por último, vamos a hacer un ejercicio de sucesos combinados. Si doy un frasco con 31 pelotas diferentes de diferentes colores, ¿cierto? Aquí vemos azul, naranjo, verde y rojo. Escojo 2 al azar. Ya, voy a escoger 2 pelotas. ¿Cuál es la probabilidad de escoger sí o sí 3 pelotas rojas y 3 naranjas o 2 verdes? Entonces, sí o sí quiero una pelota roja, quiero 3 pelotas rojas y además quiero 3 naranjas o 2 verdes al azar, ya, y al mismo tiempo. Entonces, la probabilidad de obtener 3 pelotas rojas siempre, como dijimos, por parte, siempre resolver por parte.
Entonces, la probabilidad de obtener 3 pelotas rojas, ¿cierto? Al azar, es lo mismo que obtener una, ¿cierto? Porque son la misma cantidad de pelotas. Entonces yo quiero 3, pero es la misma probabilidad de obtener una, ¿cierto? Entonces, la probabilidad se va a mantener porque fíjense que es 8 en 31. Tengo 8 posibilidades de sacar 3 pelotas o una pelota u 8 pelotas, ¿ya? Esa es la probabilidad. Entonces, 8 de 31. Cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y eso da 0,258 por 100 para ver el porcentaje, 25,8%. Ahora, la probabilidad de obtener 3 pelotas naranjas va a ser igual a la probabilidad de obtener una pelota naranja. De nuevo es lo mismo, ¿cierto? Porque al final son 7 las pelotas naranjas. Entonces yo quiero 3 o 1 o 5 o 7. Va a ser la misma probabilidad porque es el total de casos favorables partido en casos totales. Y los casos favorables son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casos de 31. Lo que nos da 0,226, o sea 22,6%. Y por último, la probabilidad de obtener 2 pelotas verdes es lo mismo que obtener una pelota verde, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 casos entre 31. Lo que da finalmente, igual que la pelota roja, 25,8%. Entonces ahora vemos parte por parte. Nos dice de obtener sí o sí una pelota roja y 3 naranjas o 2 verdes. Entonces sí o sí tenemos que tener una roja y multiplicación 3 naranjas o 2 verdes, suma. No lo hacemos al tiro porque fíjense que nosotros tenemos que sacar 2 pelotas. Entonces sí o sí tenemos una roja y después tenemos que ver si sacamos una naranja o una verde. Entonces primero vamos a resolver esta suma. Es como si hubiese un paréntesis, ¿cierto? Porque es nuestra segunda pelota. Entonces como si hubiese un paréntesis. Entonces, la probabilidad de obtener una pelota naranja o una verde va a ser la probabilidad de obtener una pelota naranja más la probabilidad de obtener una pelota verde. Lo que nos da 7 partido en 31 más 8 partido en 31, que es suma del mismo denominador, sumamos numeradores. 8 más 7, 15 dividido en 31, que es 15 casos favorables de 31. Es como si ustedes sumaran las pelotas verdes y las naranjas, ¿cierto? Si las suman, les da 15 de 31, que es 0,484, y en porcentaje, por 100, 48,4%. Yo les dije que los porcentajes se podían sumar, ¿cierto? Siempre. Entonces fíjense, decimos probabilidad naranja más probabilidad verde, 22,6% más 25,8%, 8 más 6, 14. Se sube 1, 2 más 1, 3, más 5, 8, 2 más 2, 4, 48,4%. Se confirma que está bien. Y ahora, la probabilidad de obtener una pelota roja y la pelota naranja o la pelota verde va a ser la probabilidad, como yo les dije, de obtener una pelota roja por el paréntesis de la probabilidad de obtener una pelota naranja más la probabilidad de tener la pelota verde. Y esta suma ya la calculamos acá y es 15 partido en 31. Entonces, la pelota roja es probable en 8 de 31 por multiplicado 15 de 31, que lo acabamos de calcular. Y eso es multiplicación horizontal. 15 por 8, 120. 31 por 31, 961. Y esa división nos va a dar 0,125, lo que en porcentaje es 12,5%. Esto quiere decir que hay una probabilidad de 0,125 o de 12,5% de un 100% o 0,125 de 1, ¿cierto? De 0 a 1, de obtener una pelota roja y obtener una naranja o una verde. Un 12,5% apenas. Este fue nuestro ejercicio de sucesos combinados.
¿ok? Ojalá se haya entendido mejor, ojalá se haya practicado más. La primera clase va a ser solo enfocado en lo que es sucesos probabilísticos, ¿ya? Para que lo podamos trabajar de mejor manera y la podamos romper este semestre en matemáticas. Entonces, muchísimas gracias, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por ver esta clase virtual. Ojalá hayan llegado hasta el final. Nos vemos en la primera clase de vuelta el 18 de septiembre. Así que esta es la primera clase de probabilidades. Que estén muy muy bien.